Juan, ahí está, capítulo 15, versículos del 9 al 17. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer en sus Biblias, si no va a aparecer acá en la pantalla. Juan 15, versículo 9 al 17. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, sí, porque porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, versículo 16, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muy bien. En la Biblia no encontramos una definición propia de Dios, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que uno no va a un libro de la Biblia y en un par de versículos o en un párrafo de la Biblia se define quién es Dios. No existe. Uno no puede buscar y decir, bueno, quiero, como el diccionario, quiero ver la definición que me da la Biblia de Dios. Pero aunque no se define de esta manera como nos gustaría, no sé si nos gustaría o estamos acostumbrados a buscar las palabras, no sé, en el diccionario, aunque no se define de esta manera, no se conoce de esta manera, Dios se ha revelado por medio de sus nombres y mayormente por medio de sus atributos, ¿sí? Es decir, que Dios se ha dado a conocer en toda la Biblia por medio de sus atributos. ¿Y qué esos son sus atributos o perfecciones? Aunque es muy pobre el significado si nosotros comparamos, pero podríamos decir que son características de Dios que me hablan cómo es Dios. De hecho, en nuestra vida diaria, si yo le pregunto tal vez a una persona, che, decime cómo es esta persona, y si tal vez no me sirva mucho que esta persona me diga, bueno, fulano de tal, mide 1,80 m, ojos color celeste, no sé, pelo castaño. No, tal vez yo quiero conocer cómo es él, cómo es la persona. Si voy a un lugar y tengo que relacionarme con, no sé, che, ¿cómo es mi jefe? ¿Cómo es el nuevo jefe que vas a tener? Y no me interesa mucho si es alto o bajo, sí me interesa saber cómo es él. ¿Sí? Si es buen jefe, mal jefe. Bueno, entonces de alguna manera nosotros también nos sirven estas cualidades o características que nosotros encontramos en la Biblia como los atributos de Dios. Un atributo es algo que habla la verdad o que hace mención de la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es su persona? ¿Sí? Y como yo les decía al principio, un atributo que ya lo vamos a ver, no se preocupe si todavía no me hago explicar bien. Un atributo responde a la pregunta, ¿cómo es Dios? Y esto es muy importante, ¿sí? No tan solo para esta noche, sino para todos los estudios. Si quiere conocer a Dios, tiene que preguntarse cómo es Dios. Y si usted está interesado, hago un paréntesis, en estudiar la Biblia, dice, bueno, ¿por dónde arranco? ¿O qué tendría que ver? Porque yo veo que todos estudian, pero yo no encuentro. Una de las grandes preguntas que usted puede buscar en la Biblia es, ¿cómo es Dios? Por ejemplo, en Primera de Pedro dice que Él es santo.
¿sí? Y nosotros también tenemos que ser santos. La pregunta es obvia la respuesta, pero la respuesta a la pregunta, ¿cómo es Dios? ¿Qué decimos nosotros? Dios es santo. Y así hay un montón de cosas. Dios es soberano, Dios es amor, como vamos a ver en esta noche. Dios es, no sé, Dios es omnipresente, omnisciente. Y si hay un pasaje que hable de una manera excelente de esta manera de revelarse Dios al hombre por medio de sus atributos, de esa respuesta a cómo es Dios, es Éxodo capítulo 34, versículos 5 y 7. Yo lo voy a invitar, usted lo puede leer de la pantalla, no me voy a demorar mucho en esto. Dice este pasaje, que como yo les decía es por excelencia, los rabinos tienen este pasaje bien presente porque habla de esta gran revelación. En Éxodo 34, versículos 5 al 7 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, hablando de Moisés, proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Este pasaje es maravilloso y aun cuando no lo vamos a estudiar hoy, usted lo puede hacer. Mire lo que dice el versículo 5. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Él se refiere a Moisés, ¿no? Ahí en Éxodo 34. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para estudiar es hacer preguntas, ¿no? al pasaje, al texto, y podríamos preguntarnos, ¿quién descendió en la nube? ¿Y ustedes qué responderían según este pasaje? Jehová. Ahora dice que estuvo con Moisés, ¿y qué hizo Jehová? ¿Proclamó el nombre de quién? De Jehová. Miren lo interesante que es este versículo, que es Jehová, Dios, quien habla de quién? De Dios. Dios es que está diciendo, yo te voy a decir cómo es Dios. Y acá le dice este maravilloso pasaje. Y dice, y pasando Jehová por delante de él proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso. Y bueno, y ahí están estos versículos. Esto es maravilloso, como yo les decía, y ya vamos a ver por qué. Jehová, Dios se revela ante esta pregunta. Y aquellos que estudian, no es la idea en esta noche, vemos 13 atributos de Dios, pero hay uno que es el principal, y usted el primero que va a leer ahí, dice Jehová, Jehová, el segundo, perdón, fuerte, misericordioso. ¿Se acuerda cómo hacíamos para identificar un atributo de Dios? Nos preguntábamos qué cosa, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios según este pasaje? Misericordioso. A mí me encanta, este es uno de los versículos, bueno, a mí me gustan varios, pero este me gusta, porque la palabra ahí misericordia o misericordioso es la palabra esed. Que la palabra esed hace referencia a un amor incondicional. Literalmente sería amor a pesar de. Y usted se va dando cuenta, ¿no? Que Dios nos ha amado a los israelitas con este amor, pero como bien decía Carlos, nos ha amado a cada uno de nosotros, a pesar de. Si le tuviera que decir en 5 minutos el contexto de este pasaje, miren, si usted da vuelta, es tremendo ahí en Éxodo, no lo busque. El pueblo de Israel ha sido librado de la tierra de Egipto. A partir del versículo 19, un poquito antes, ya empieza a tener una relación con Dios. Y me encanta, porque usted después estúdielo, porque Dios empieza a darle la ley a Moisés. Y como decimos nosotros, el pueblo de Israel se embalantona, ¿vieron? Como decimos hoy en día.
Dios dice, hagan esto y lo otro, y el pueblo dice, eso haremos. Y dice después, vayan para acá, y el pueblo de Israel parece, yo me los imagino, ¿no? Eso haremos. Y el pueblo, acá les dejo, capítulo 20, los mandamientos, el pueblo que hizo, eso haremos. Pero se va Moisés un ratito, un tiempo, a estar en la presencia de Dios donde le baja las tablas, ¿y qué hace el pueblo de Israel? ¿Cómo? Perdón, que de verdad que no escuché, ¿cómo? Hace un ídolo, el becerro de oro. Es tremendo. Y a mí me encanta porque después usted léalo y literalmente dice, eso haremos. Dice, acá están los mandamientos, eso haremos. Es como que el pueblo está como nosotros. Sí, vamos a hacer, vamos a cumplir la ley de Dios. Moisés los deja un ratito y se hacen un ídolo y le adoran. Y después es tremendo, porque después dice, estos son tus dioses, ¿qué cosa? Que te sacaron de la tierra de Egipto. Y Dios se enciende en ira. Y dice que, ustedes lo pueden leer también, Dios ya no llama y le dice a Moisés, este es tu pueblo. Y Moisés dice, no, este es tu pueblo. Y ahí parece que como que empiezan este es tu pueblo, y Moisés intercede de una forma maravillosa delante de Dios. Yo no me quiero ir de delante de vos. Y Dios lo perdona. Pero Dios le dice, no, los perdono y voy a mandar con ustedes a mi ángel con minúscula. No sé si es en el versículo 23, pone a mi ángel con mayúscula. Y usted sabe que se está refiriendo al mismo Señor Jesucristo. Y en este versículo, capítulo 33, si no me equivoco, dice, yo voy a mandar mi ángel con minúscula para que los guíe. Porque si yo voy con ustedes, los voy a consumir. Entonces, una vez más, Moisés se presenta delante de Dios. Le dice, no, si tu presencia no va con nosotros, yo no me muevo. Y la gran pregunta que surge en Éxodo es cómo Dios va a ser un Dios santo, va a ser un Dios de un pueblo tan pecador como Israel. ¿Cómo es que Dios puede estar Dios y un pueblo pecador y de alguna manera, déjemelo decir de esta manera, convivir? ¿Cómo es que va a estar el tabernáculo, es decir, la presencia de Dios, y alrededor del tabernáculo un pueblo que, como hemos visto, le das 2 metros, como decimos nosotros, y te hace un ídolo? ¿Cómo lo vas a perdonar? ¿De acuerdo? Moisés hasta ese momento ha visto el poder de Dios y ha quedado maravillado, puso ahí una vara, un pedazo de madera, y se abrieron las aguas. Ahora, ¿cómo ese Dios poderoso iba a estar en medio de un pueblo tan pecador? Y ahí es cuando viene este texto. Cuando Dios le dice a Moisés cómo es Dios. Yo soy un Dios que ama de una manera incondicional, con un amor eterno, un amor a pesar de un pueblo pecador. Y miren lo que dice el versículo 8. Muy pocas veces ha pasado esto. Miren que Moisés experimentó lo que ningún hombre ha experimentado con Dios. Iba al monte, tenía una relación con eso, pero cuando él escucha esto, dice 34:8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y que dice, y adoró. Es que no puede ser que haya un Dios que ame de esta manera. Y Moisés queda perplejo y miren, y ustedes saben, ¿no? Miren que Moisés había visto cosas delante de la mano de Dios, pero ante la revelación de Dios, ante su misericordia, ante ese amor eterno, Moisés dice que se apresura y se inclina y adora a Dios. Es que, hermanos, ya ahora entrando ya en este pasaje esta noche, es que cuando nosotros conocemos cómo es Dios por medio de sus atributos, o mejor dicho, también podemos decir quién es Dios, en nosotros tiene que producir adoración. Por eso tenemos que pedirle al Señor que nos asombre, no porque Él sea una caja mágica, ¿no? Pero ir a la palabra de Dios, cada uno de nosotros, y cuando vemos un atributo, cuando vemos, mejor dicho, cómo es Dios,
nos tiene que producir adoración. Y esto es lo que el Señor Jesús quiere producir en los discípulos en esa noche. Miren lo que dice Juan 15:9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Y esto es tremendo, ¿no? Yo lo he compartido en algún otro momento. Esto nos tiene que dejar perplejo y en adoración como Moisés. El Señor Jesucristo le está diciendo a los discípulos que Él los va a amar hasta el final, los va a amar, les va a dar todas las cosas. Dice que los va a amar de la misma manera que el Padre lo ha amado a Él eternamente. ¿Usted se da cuenta? Es tremendo. Él está diciendo, con el mismo amor que me amó al Padre a mí en la eternidad, con ese mismo amor yo te voy a amar. Y saben que ahí la palabra amar es la palabrita amor entre el Padre y el Hijo es ágape, que nosotros conocemos. Y Dios tiene un amor ágape con nosotros, ¿sí? Lo escuchábamos el miércoles pasado, porque nosotros somos pecadores y Él tiene que, de alguna manera, ese amor sacrificial para con nosotros. Ahora, la gran pregunta, ¿el Señor Jesucristo necesitaba de ese amor? Y nosotros no, tenemos que decir que no, porque Él era perfecto. Es que también la palabra ágape habla de un amor distinto, un amor que ningún ser humano ha experimentado. No tan solo que es un amor sufrido, un amor benigno, un amor que todo lo soporta, sino que es un amor diferente al que ninguno de nosotros había experimentado en alguna otra oportunidad. Es un amor totalmente diferente, un amor que no se puede explicar, un amor que, como dijo Pablo, si fuéramos, no podríamos ir al costado, y como cantamos en la escuela bíblica, no podríamos ir al costado de ese amor, no podríamos dimensionarlo porque no podemos ir arriba ni abajo. Es un amor distinto al que cada uno de nosotros ha experimentado en algún momento de la vida. Dios te ha amado con un amor eterno. Y yo ya lo he dicho, pero a mí me sorprende este amor. Y lo digo por ahí muy habitualmente, pero déjenmelo decir de vuelta. Dios nos ama de la misma manera, me está amando ahora y te está amando a vos, de la misma manera que cuando Él entregó a su Hijo, y Él se acuerda que Él lo desampara en la cruz del Calvario para ampararnos a nosotros, de esa misma manera nos está amando en este mismo instante. Esto es tremendo, ese amor no cambia, no es como mi amor o el amor de ustedes, es un amor que excede, es un amor de otro tipo. Según el capítulo 14 que nosotros hemos estudiado, los discípulos en esa noche ya han salido del aposento alto y es muy probable en el capítulo 15 que estén caminando para ir al huerto y están tal vez viviendo una noche oscura, literalmente, pero también ante la aflicción que ellos están viviendo tal vez la noche más oscura de su vida. Es que el libertador iba a ser clavado en una cruz. Y no tan solo que muchas veces nosotros hacemos mención mucho en esto, que ellos iban a desanimarse porque el que los iba a libertar ahora estaba crucificado, pero ellos también amaban de alguna manera al Señor Jesucristo. Habían pasado 3 años con ellos y ahora Él va a ser crucificado. Y es verdad que ellos experimentaban un amor como nosotros. En un momento Pedro lo negó, en un momento todos lo dejaron solo, pero a fin de cuentas lo querían al Señor Jesucristo y Él iba a ser crucificado. Y en esa noche oscura el Señor hace resplandecer lo más brillante que puede escuchar un hombre, el amor eterno de Dios. Tal vez, hermanos, estemos pasando, no literalmente, bueno, tal vez ahora sí, ¿no? Si salimos, pero no literalmente noches oscuras, pero en medio de la aflicción, en medio de momentos oscuros de nuestra vida, nos tenemos que preguntar cómo es Dios. Y Dios es amor. ¿Se acuerda allí? 1 Juan 4:8. Dios es amor. Y la pregunta es, ¿cómo es Dios? Dios es amor. Él nos ha amado como lo ha amado el Padre. Y los discípulos salen en esa noche oscura. Usted se acuerda que faltan horas
para que el Señor Jesucristo sea crucificado. Faltan horas para que los discípulos se vayan desanimados porque el Señor Jesucristo ha sido prendido y crucificado. Y Él les da este destello de su gloria, donde como Moisés ellos tienen que quedar perplejos. Yo los voy a amar de la misma manera que el Padre me ha amado a mí. Y esto no sé qué produjo esa noche, pero en nosotros tiene que producir lo mismo que Moisés, adoración. ¿Cómo es Dios? Dios es un Dios de amor. Ahora quiero que miremos rápidamente dos cosas. En primer lugar, en este amor de Dios con nosotros es un amor que produce gozo. Mire lo que dice allí en los versículos 10 y 11. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Me gusta esta combinación de palabras, ¿no? Porque hace referencia a lo mismo que la paz. ¿Qué dice? ¿Yo les doy paz? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, no, yo le doy mi paz. Una paz totalmente diferente. De la misma manera el Señor nos da el gozo, un gozo totalmente diferente para que esté completo en nosotros. Algunas veces cuando yo pensaba en esto, para mí, muchas veces queremos realizarnos profesionalmente o, no sé, realizarnos como seres humanos. Miren, aquellos que somos hijos de Dios, acá tenemos la realización de nuestra vida. De disfrutar completamente del gozo del gozo del Señor Jesucristo. Un gozo que, en primer lugar, comienza con la persona del Señor Jesucristo y, como bien dice el versículo 10, pueden disfrutar aquellos que permanecen en Dios. Y ya hemos explicado esto y el miércoles pasado hemos también escuchado, voy a ir un poco rápido, pero nosotros sabemos que permanecemos en Cristo y Él permanece en nosotros, dice el versículo 5. El que permanece en mí, esto lo escuchábamos el miércoles pasado, el que permanece en mí y yo en Él. Es una realidad para aquellos que decimos ser hijos de Dios. Él tiene que permanecer en nosotros. Antes, en unos versículos anteriormente, Él dijo que se iba al Padre, pero iba a dejar el Consolador, el Espíritu Santo, el cual dice, ahora está con ustedes y estará en vosotros. Es decir, que el mismo Dios mora en aquellos que decimos ser sus hijos. De hecho, si Él no morara en nosotros, tendríamos que ser cortados. ¿Y qué hemos escuchado el miércoles pasado? Cortados y echados ¿dónde? Al fuego. No podemos estar en la planta sin dar fruto. No existe una rama, una vid o un sarmiento que esté en la planta sin llevar fruto. ¿Qué hace el mismo Dios cuando la rama está en la planta y no lleva fruto? ¿Qué dice? La corta y la echa al fuego. Ahora, es verdad que no todos llevan la misma clase de frutos, sino que el Señor, Dios trabaja en nosotros, lo hemos escuchado el miércoles pasado, y si llevamos fruto, Él nos poda, ¿para qué cosa? Para que llevemos más fruto. Es decir que como hijos de Dios también estamos en un proceso. Ahora, hay también una realidad, que los hijos de Dios permanecemos en Cristo. Pablo se lo dice claramente a los efesios, ustedes están en Cristo. ¿Alguien nos puede separar, según Romanos, de Cristo? Nadie nos puede separar de Cristo. Ahora, si bien eso es una realidad, también es una realidad que esto no nos exime de responsabilidad. En tanto dependa de nosotros, no para salvación, nosotros tenemos que permanecer en Él. No sé si se entiende esto. Estamos en Cristo, nadie nos podrá separar del amor de Él. Nadie nos puede arrebatar de la mano de Dios. Estamos en Él, somos como un pámpano. No existe un pámpano en la vid que no lleve fruto, porque aquel que lleva fruto, viene el labrador, lo corta y lo deja al lado, dice el texto,
lo deja ahí un poquito entre las ramas para que se seque y después lo saca. No, dice que lo corta y lo saca. No existe, y querido amigo, si Dios no mora en tu vida, el Espíritu Santo no está en tu vida, la realidad es que no sos un hijo de Dios. Y Dios no es malo, a todo lo contrario, Dios es bueno y por eso te ha traído a este lugar para que vos escuches de ese amor eterno del cual hemos hablado. Ahora, como bien he dicho, una vez no es que nos conformamos a los frutos, sino que cuando damos fruto del Señor, tiene que, como hemos escuchado, trabajar en nosotros para que demos más fruto. Ahora, tenemos esta responsabilidad de permanecer en Él. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me pregunto, bueno, ¿cómo es que permanezco en Cristo? Si todo bien, yo quiero permanecer en Cristo. Ahora, ¿cómo es que permanecemos en Él? Miren lo que dice el versículo 7, si bien no es el pasaje, pero nos da a entender. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, acá hay una relación de dos afirmaciones. Permanecer en Él es permanecer en su palabra. De hecho, el versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Usted ve la relación que hace todo el tiempo Juan. Amar a Dios es guardar sus palabras. Nadie, el mismo Señor Jesucristo, dijo que si alguno dice que le ama, tiene que, ¿qué cosa? Guardar su palabra. Y de alguna manera tiene relación. Si yo les dijera a ustedes, miren, yo amo al Señor Jesucristo. Déjame el domingo, yo como bien muchas veces nos comenta Daniel, yo el domingo vengo y canto del amor de Dios, pero no guardo su palabra. ¿Ustedes qué van a decir? Es un hipócrita. Es un hipócrita. Y esto una vez más no habla de perfección, habla de la responsabilidad que nosotros tenemos como hijos de Dios. Miren, yo se los voy a solamente leer rápido en los versículos que hemos leído, en el capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que no tiene mis mandamientos, versículo 21, y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda mis palabras. Hay una relación, y Juan la marca todo el tiempo en aquellos que decimos que amamos a Dios, tenemos que guardar su palabra. Tenemos que guardar su palabra, obedecer su palabra, dice el versículo 10. ¿Y cómo obedezco su palabra? Estudiándola, aplicándola, pidiéndole al Señor que haga la obra, porque yo voy a su palabra y su palabra todo el tiempo exalta a Cristo y me humilla a mí, y es donde la gracia, déjeme decir de esta manera, empieza a actuar. Porque yo le pido al Señor, yo necesito que tú me ayudes a cumplir tu palabra, no puedo por mis fuerzas. Y gloria a Dios cuando pasa eso. El problema es todo lo contrario, cuando yo pienso que por mis fuerzas lo voy a poder lograr. Ese es el amor del Señor Jesucristo. Y acá, como bien dice Pablo en una oportunidad, acá hay una combinación del amor. Dios nos ama a nosotros y nosotros ¿qué hacemos? Lo amamos a Él. Es tremenda esta relación. Pero ¿por qué lo amamos a Él? Porque Él nos amó primero. ¿Y cómo voy a amar más a Dios cuando yo veo el amor de Dios? No una sola vez, sino todo el tiempo quedo perplejo. Imagínense como yo le dije a Moisés. Moisés ya había visto mucho de Dios, pero cuando escuchó del amor de Dios, se inclinó a la tierra y lo adoró. Tendríamos que pedirle al Señor que nos maraville, una vez más, no como una caja, como si fuera una caja de sorpresa al Señor, sino decirle, Señor, quiero quedar perplejo ante lo que tú eres. Quiero mirar tu santidad y adorarte. Quiero mirar tu omnisciencia y descansar en ti. Quiero mirar cuán grande eres y postrarme delante de ti. Cuando pasa esto, créanme que lo vamos a amar. No podemos no amarlo. Ahora, en este amor vertical, voy a ir un poquito más rápido, también hay un amor horizontal. Este es mi mandamiento, dice versículo 12, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Miren lo que dice en estos versículos. Dijimos que el amor era un amor diferente, ¿no es cierto?
un amor que nunca habíamos experimentado. Ahora está hablando de en un plano horizontal. ¿Cómo tengo que amarlos a ustedes? ¿Como quién? No sé. Como Cristo nos amó a nosotros. Y la pregunta es, ¿cómo Cristo nos amó a nosotros? Como el Padre lo había amado a Cristo. ¿Se da cuenta lo tremendo que es para aplicarlo en nuestra vida? Es decir, con ese amor que ha tenido la Trinidad en la eternidad, ese amor que de alguna manera estaba oculto para nosotros, un amor totalmente distinto, un amor que ninguno de nosotros había experimentado, se manifiesta en la persona de Cristo, en primer lugar, entregándolo el Padre en la cruz del Calvario, pero también amándonos, amando a los discípulos, y ahora una vez que somos amados, tenemos que amarnos unos a otros con esa misma clase de amor. Y esa misma clase de amor es la que tiene que estar en la iglesia. Cuando uno se pone a ver cuál es, como decimos nosotros, la regla para amarnos, es tremendo. De hecho, fíjese lo que dice, nadie tiene mayor amor que este, que ese mismo clase de amor, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero es llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Es tremendo. No es que tenemos que cambiar un poco la perspectiva, de ser más buenos. No es que tengo que ser un poco más amable. No es que tengo que empezar a llevarme bien con las personas, y esto tiene que ser una realidad, ¿no?, en nuestra vida. No, yo tengo que empezar a amar a mis hermanos de la misma manera que el Padre amó al Hijo y de la misma manera que el Hijo me amó a mí, que se entregó en una cruz en la cruz del Calvario. De esa misma manera nos tenemos que amar unos a otros. No es aprender a llevarnos bien. No es aprender a llevarnos bien. Es parte de aprender a llevarnos bien, ¿no? Pero está hablando de un amor totalmente diferente. Voy a leerles solamente en este amor vertical algunos versículos. Ustedes lo pueden seguir en la pantalla, hablando de este amor. Cuando nosotros decimos amor ágape, ¿qué pasaje se le viene a la mente a usted? Yo aprovecho de tomar agua. O la definición del amor en el versículo. Pablo lo dice, ¿se acuerda? Primera de Corintios. ¿Y algunas se acuerdan de algo? ¿Cómo era este amor? Sufrido, benigno. Y de alguna manera este concepto nosotros lo tenemos claro y sabemos que a fin de cuentas en este tipo de amor nosotros nos tenemos que soportar, nos tenemos que perdonar, ¿sí? Pero el amor en el cual habla Dios, aun cuando esto es cierto, y esto es muy importante y quiera Dios que podamos aprenderlo en esta noche y asimilarlo, esto tendría que ser como una instancia del amor de Dios. ¿Sí? Yo lo veo acá a Jesús, lo voy a poner como ejemplo. Jesús me tiene que amar a mí, pero ¿cuándo me tiene que amar? Cuando yo lo ofendí, me tiene que soportar, me tiene que tener paciencia. Esto es una verdad, es una realidad, pero el amor en el cual Dios nos habla va mucho más allá de esto. Habla de un amor de todos los días, es como que si, no es la expresión, pero esta es la última instancia. Miren lo que dice Romanos, yo lo voy a leer en la NTV, usted lo puede leer de la pantalla, dice Romanos capítulo 12, versículo 10. Ámense unos a otros, ahí está acá, sí, 12:10, con un efecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente. ¿Sí? Se da cuenta que esta clase de amor en la cual tiene que experimentar la iglesia, el pueblo de Dios, no es un amor que yo a fin de cuentas te voy a ofender y a fin de cuentas vos me tenés que perdonar o yo te tengo que perdonar porque el amor es sufrido, benigno. Sí, es verdad. Pero yo como iglesia tengo que manifestar este tipo de amor. Yo tengo que amarte, dice, unos a otros con afecto genuino
y deleítense al honrarse mutuamente. En este amor, es verdad que yo tengo una chapa donde vos me tenés que soportar, un carné donde nos tenemos que soportar, pero esta es la última instancia. Acá en esta misma clase de amor habla de un amor con afecto genuino, un amor donde hay que honrarse mutuamente. Yo no tengo que sacar esta chapa, yo te voy a, si total vos a fin de cuentas me tenés que soportar. No, dice honrarse mutuamente. Efesios capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, en este tipo distinto de amor, dice, por el contrario, 4:32, sean, ¿qué dice? Amables unos con otros. Sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Sean amables unos con otros. Este amor tiene que florecer en la iglesia. Colosenses, y si usted se va dando cuenta, hay muchos versículos, pero Pablo le escribe a los romanos, también Pablo le escribiendo a la iglesia de Éfeso, ahora Pablo le escribe a los colosenses, en el capítulo 3, versículo 12 al 14, dice, dado que Dios los ha elegido para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. La palabra vestirse era como un exterior, de decir, yo te amo, sí, en lo profundo de mi corazón te amo. No, tiene que florecer, dice, como una vestidura. Este amor dice que es un amor lleno de bondad, humildad, compasión, gentileza, paciencia. Este amor es el que nosotros es distinto. En Primera de Tesalonicenses, ya con esta termino la lista, ustedes lo pueden buscar también, dice que así que aliéntense, estoy leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Así que aliéntense y edifíquense unos a otros, tal como ya lo hacen. Me encanta, por eso lo puse, aliéntense. Díganse palabras de estímulo. Estímulo para que seas un campeón, estímulos para la buena obra. Palabras simples del día a día que nos estimulen. Como bien decía Carlos, los unos a los otros. Con 1 de Pedro 3:8. De hecho, el versículo dice por último. Por último, sean todos de un mismo parecer. Que dice, tengan compasión unos de otros. Ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. Esta es la clase de amor. Esta es la clase de amor que tiene que reinar. Y obviamente quien no está hablando en ningún momento de que no tienen que haber conflictos y que van a haber conflictos, sino que está hablando, y por eso puse estos versículos, de cómo ese amor que muchas veces idealizamos, si es verdad que es un amor sufrido, pero es un amor que tiene que bajar al día a día. Yo no tengo que esperar, como ponemos el ejemplo con Jesús, para que Él me termine perdonando porque yo soy como soy. No, es un amor donde yo ya tengo que manifestar con buenas palabras, con el ánimo, como hemos visto. Y con este último versículo voy a terminar. Esa noche, los discípulos, en esas noches, mejor dicho, en esas horas, un poco después de, la vemos, en el mediodía y en la tarde, cuando el Señor, en primer lugar, fue crucificado y murió el Señor Jesucristo, ellos comprendieron esa clase de amor. Porque lo que le está diciendo que un amigo ponga su vida es previo, es anterior. Y ellos pudieron ver en carne propia el amor del cual el Señor Jesucristo estaba hablando. Él les demostró lo que le estaba hablando. Y cuando vemos nosotros que hablamos de amor, que proclamamos de ese amor, que sabemos Juan 3:16, quiere a Dios que nos conozcan por ese amor. Un amor que todo lo soporta, un amor que
que va mucho más allá de todo tipo, clase de amor que hayamos experimentado, pero dice Juan 13:35, nos tiene que marcar: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Saben que no sé hasta qué, no sé si yo logro dimensionar lo que esto significa, pero lo digo de verdad, que la gente conozca que somos discípulos del Señor Jesucristo cuando la gente vea el amor de Dios los unos con los otros. Yo la verdad que me pregunto cómo pasa esto. Porque es verdad que pueden ver acciones, nos pueden ver entrar, salir, pero realmente cómo las personas nos van a ver. Pero es una promesa del Señor Jesucristo. Los van a conocer cuando se amen, y ahí es cuando se amen de la misma manera que yo los he amado a ustedes. Y con esto sí termino. Me encanta porque el Señor les dice esto primero, ¿sí? En primer lugar, el amor de Dios y el gozo que produce amarlo y ser amado por Él, pero también el amor que tenemos que tener los unos con los otros, para luego, después decirle, ahora sí, que es como si el Señor le dijera, ahora sí, vayan y hagan discípulos. Ahora es como que si está esto, están preparados para ir. Que el Señor nos dé entendimiento realmente para dimensionar lo que esto significa, este tipo de amor que tiene que haber en cada uno de nosotros. Amén.